Buenas noches, hermanos. Hoy, lunes 26 de junio del 2023, vamos a estudiar el capítulo 16 de Deuteronomio, desde el versículo 1 al 22. Pero antes de comenzar, permítame hacer una breve oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella cada día te podemos conocer más. Ayúdanos a ser no solo oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y antes de comenzar el capítulo 16, permítame hacer una breve introducción. La idea de la celebración jugaba un papel destacado en la vida de adoración del pueblo hebreo. El pueblo debía mucho más al Señor de lo que podía imaginar. Él sabía que sería perjudicial para ellos olvidar sus actos poderosos. Sin embargo, las presiones de la vida eran tales que con demasiada facilidad el pueblo podía olvidar lo que había hecho por ellos. Sin pretenderlo, podían preocuparse gradualmente por las cosas materiales y empezar a adoptar un estilo de vida ingrato, egoísta y carente de amor. Esto sigue pasando hoy día. Cuando la gente tiene abundancia, a menudo Dios le importa poco. Solo cuando se abate sobre ellos un desastre imprevisto, empiezan a pensar en serio sobre las cosas que el dinero no puede comprar. A lo largo de Deuteronomio, escuchamos el llamado a que el pueblo recuerde lo que ha hecho el Señor por ellos y lo que les ha dicho. No solo era necesario recordar a la nación su deuda para con Dios, sino también las responsabilidades de unos para con los otros. Sin embargo, sin esas ocasiones específicas del calendario anual, tales cosas se olvidarían pronto. Por lo tanto, el Señor ordenó a su pueblo que celebrase 3 grandes fiestas cada año y enseñan cómo celebrar las 3 grandes fiestas, y estas se llevan a cabo en el santuario central. En los días de la fiesta, los israelitas se congregaban en el templo para celebrar los grandes eventos en su historia. Los festivales eran llamados asambleas sagradas o fiestas solemnes de Jehová. Todo el pueblo de Israel, inclusive los extranjeros que habitaban entre ellos, se regocijaban y celebraban con gran júbilo las bendiciones que Jehová había derramado sobre la nación y sobre cada persona. Este capítulo instruye al pueblo de cuándo comparecer delante de Jehová para celebrar la fiesta de la Pascua y panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas. Vayamos a ver la Pascua y los panes sin levaduras. Vayamos a Deuteronomio capítulo 16, versículo del 1 al 8. Y dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiera para que habite allí su nombre. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. La fiesta de la Pascua y los panes sin levadura duraba toda una semana y se celebraba en el mes de Abib. El nombre del mes de la Pascua sigue el antiguo calendario israelita, que usaba nombres cananeos para designar los meses del año. Abib era el primer mes del año litúrgico. Es probable que el año civil empezaba en el 7º. Abib corresponde a marzo-abril, el principio de la primavera. La palabra Abib significa espigas maduras. El mes se llamaba así porque en la primavera maduraba el grano. Después del cautiverio de Babilonia, el pueblo de Israel adoptó el calendario babilónico y el nombre del mes fue cambiado a Nisan. La fiesta del pan sin levadura y de la Pascua estaban asociados con la salida de Israel de Egipto. Estas fiestas eran celebradas en honor a Jehová porque en el mes de Abib Jehová había redimido a su pueblo de la esclavitud egipcia para traerlos a la tierra que él había prometido dar a Abraham y a sus descendientes. La preparación de la Pascua empezaba en el 10º día del mes de Abib. Según las instrucciones dadas por Moisés, el cordero pascual era separado en el día 10 del mes de Abib y sacrificado en el día 14 del mes, hacia la puesta del sol, aproximadamente a la hora que
Fue cuando Israel había salido de Egipto en dirección al monte Sinaí. La carne del animal tenía que ser asada y comida en el mismo día del sacrificio, y al comenzar el día 15 se celebraba la fiesta de los panes sin levadura por 7 días hasta el día 21 de Abib. Desde el momento de la salida de Israel de Egipto, alrededor de 1445 a.C., el pueblo hebreo, que más tarde se llamó judío, ha estado celebrando la Pascua cada año en la primavera. Después de 400 años de sujeción en Egipto, Dios determinó librar de la esclavitud a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Levantó a Moisés y lo designó el líder del Éxodo. En obediencia al llamado de Dios, Moisés confrontó a Faraón con el mandato de Dios: deja ir a mi pueblo. Para recalcar la seriedad de ese mensaje del Señor, Moisés, con el poder de Dios, hizo que cayeran plagas como juicios sobre la nación egipcia. Y durante varias de ellas, Faraón accedió a dejar ir a los israelitas, pero luego no cumplió su decisión una vez que se suprimía la plaga. Llegó el momento de la 10ª y última plaga, la que no le daría a los egipcios otra alternativa que expulsar a los israelitas. Dios envió un ángel de la muerte por todo Egipto para que destruyera todo primogénito de la tierra de Egipto, y así de los hombres como de la bestia. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Como también los israelitas estaban viviendo en Egipto, ¿cómo podían escapar del ángel exterminador? El Señor dio una orden específica a su pueblo. Obedecerla resultaría en su protección para cada familia hebrea y para cada hijo primogénito de ellos. Cada familia debía tomar un macho cordero de 1 año sin defecto y debía matarlo a la puesta del sol el día 14 del mes Abib. Las familias más pequeñas podían compartir un solo cordero. Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 12, versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Parte de la sangre del cordero sacrificado tenía que esparcirse sobre los 2 postes y en el dintel de sus casas. Cuando el ángel de la muerte pasara por la tierra, pasaría sobre ellas, por esas casas que tenían la sangre esparcida sobre ellas. De aquí el término Pascua, del hebreo pasaj, que significa saltar por encima, pasar de largo o perdonar. Así que por la sangre del cordero sacrificado, a los israelitas se les perdonó el juicio de muerte que vino sobre todos los primogénitos egipcios. Dios ordenó la señal de la sangre no porque él no pudiera distinguir de otra manera a los israelitas de los egipcios, sino porque quería enseñarle a su pueblo la importancia de la obediencia y la redención de sangre, preparándolo así para el Cordero de Dios que siglos más tarde quitaría el pecado del mundo. Si me acompañan a Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa noche en particular, los israelitas debían estar vestidos y listos para partir. Y esto nos lo dice en Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, el Cordero, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Se les ordenó que asaran el cordero, que no lo hirvieran, que prepararan pan sin levadura y hierbas amargas. Cuando se acercara la noche, ellos estarían listos para comer el alimento y partir deprisa cuando los egipcios fueran a rogarles que salieran de su tierra. Todo sucedió tal como había dicho el Señor. Desde aquel momento de la historia, el pueblo de Dios celebró la Pascua cada primavera, en respuesta a su orden de que la Pascua fuera estatuto perpetuo. Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 12, versículo 14. Y este día os hará en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y antes que se construyera el templo, cada Pascua los israelitas
se reunían en las casas, mataban un cordero, quitaban toda levadura de sus hogares y comían hierbas amargas. Más significativo es que volvían a contar el relato del milagro éxodo de sus antepasados de la tierra de Egipto y de la esclavitud de Faraón. Así que de generación en generación el pueblo hebreo recordaba la redención de Dios y su liberación de Egipto. Una vez que se construyó el templo de Dios, ordenó que la celebración de la Pascua y el sacrificio del Cordero tuviera lugar en Jerusalén. Para los cristianos, la Pascua abarca un símbolo profético significativo que señala a Jesucristo. El Nuevo Testamento enseña explícitamente que las fiestas judías son sombras de lo que ha de venir, es decir, la redención mediante la sangre de Jesucristo. Lo más importante del acontecimiento pascual fue la gracia salvadora de Dios. Dios sacó a los israelitas de Egipto no porque fueran un pueblo tan digno, sino porque Él los amaba y porque era fiel a su pacto. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 10. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Asimismo, la salvación que recibe de Cristo llega al creyente mediante la maravillosa gracia de Dios. Podemos leer en la palabra, en Tito, capítulo 3, versículos del 4 a 5. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros nos hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Otra cosa importante a considerar es que el propósito de la sangre aplicada a los postes de las casas era salvar a los hijos primogénitos de cada familia de la muerte. Esto señala hacia el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, a fin de librar a los creyentes de la muerte y de la ira de Dios contra el pecado. Si vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22, y dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Otra cosa o un punto importante a considerar es el Cordero Pascual era una víctima que funcionaba como sustituto de los primogénitos. Esto señala la muerte de Cristo como sustitución de la muerte del creyente. A Cristo llama a Pablo explícitamente nuestra Pascua sacrificada por nosotros. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y otro punto a considerar es el cordero macho que se separaba para darle muerte tenía que ser sin defecto. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 12, versículo 5. Dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esto prefigura la impecabilidad de Cristo, el perfecto Hijo de Dios. Y la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y finalmente, otro punto a considerar es que el acto de comer del cordero representaba la identificación de la comunidad israelita con la muerte del cordero, una muerte que los salvará de la muerte física. Asimismo, tomar de la cena del Señor representa la participación del creyente en la muerte de Cristo, una muerte que salva de la muerte espiritual. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y finalmente, como punto penúltimo,
La aspersión de la sangre sobre los postes de la puerta se hizo en fe, en forma obediente, y esa respuesta de fe originó la redención mediante la sangre. La salvación mediante la sangre de Cristo se obtiene solamente mediante la obediencia a la fe. Y esto lo podemos ver en Romanos, capítulo 16, versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, que según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Finalmente, se debía de comer el cordero pascual junto con pan sin levadura. Como en la Biblia, la levadura por lo general o por lo regular representa el pecado y la corrupción, este pan sin levadura representaba la separación de los israelitas redimidos de Egipto, es decir, del mundo y del pecado. Asimismo, el pueblo redimido por Dios se le llama a separarse del mundo pecador y a dedicarse solo a Dios. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, tenemos lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús guardó la Pascua antes de ser crucificado, y desde aquel momento los cristianos han convertido la cena del Señor en su gran celebración pascual. Si vamos a Mateo, capítulo 26, versículos 1 al 2, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y si seguimos viendo más adelante en Mateo 26, versículos 17 al 30, nos dice: y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré las Pascuas con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito en él, de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando hubiera cantado el himno, salieron al monte de los olivos. La fiesta de los panes sin levadura, que Israel debía observar después de su entrada en Canaán, esa fiesta representaba la consagración del pueblo de Dios basada en su liberación de Egipto. En ese contexto, la levadura representaba un agente que causa fermentación, simboliza el pecado, y panes sin levadura simboliza el arrepentimiento, el repudio del pecado y la consagración a Dios. Tenía que quitarse toda levadura, la corrupción mundanal y el pecado, de las casas de los israelitas. Eso implicaba que la vida y los hogares de los creyentes tenían que apartarse para Dios debido a que Él había hecho todo lo que Él había hecho por ellos. Dejar de volverse del pecado en verdadera fe hacia Dios daba como resultado el juicio divino, es decir, el ser indignado del pacto de Dios de promesa y salvación. La cena pascual indicaba el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura, prefigurando la importancia de la fe en el Cordero expiatorio y la obediencia a Él. Los creyentes se entregaban al arrepentimiento del pecado y al esfuerzo por vivir para Dios en una forma humilde. Vayamos
a la segunda fiesta, que es la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Y eso nos hará recordar la abundante generosidad de Dios. Vayamos a Deuteronomios, capítulo 16, versículo del 9 al 12. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz a las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Observemos que tenía que contar 7 semanas después de la Pascua, equivalentes a 49 días. Luego vendría el día de reposo, que sería el día 50. Como la palabra griega para 50 es Pentecostés, la fiesta de la semana es conocida también como fiesta de Pentecostés. También se le llama la fiesta de la cosecha o de los primeros frutos. Era una celebración por los primeros frutos de la cosecha. Era el periodo comprendido entre el principio de la cosecha de la cebada, desde que comenzara a meterse la hoz en las mieses, y el final de la cosecha del trigo. Esta fiesta también recordaba la liberación de Egipto. Acuérdate que fuiste siervo, pero su énfasis sobre los frutos de la tierra llama la atención sobre la evidente bondad de Dios para con su pueblo redimido. Él no solamente los sacó de Egipto, ha cuidado de ellos desde entonces. El pueblo debía presentar una ofrenda voluntaria y cuando pensara en su cuantía, se le dijo que diera según Jehová, tu Dios, te hubiera bendecido. Una característica importante esta fiesta y de la siguiente es que no solo se ofrece una norma especial para beneficiar a la familia, sino también a las personas marginadas dentro de la comunidad local. El sacrificio era un momento en que la familia se alegraría delante de Jehová, pero no debía restringir el gozo para sí. Debía compartir los alimentos con los siervos de la casa, el sacerdote local, los levitas de sus poblaciones, así como aquellos a quienes podía pasarse fácilmente por alto en un momento de regocijo general, el extranjero, el huérfano y la viuda. La fiesta de la semana recordaba a los israelitas que como los dones de Dios se reciben en abundancia, deben compartirse con generosidad. Si alguna vez el pueblo hebreo se sentía tentado a ser indiferente ante las necesidades de otros, esta fiesta les recordaba aquella época en que estuvieron en aprietos. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto. Quienes habían padecido tamañas privaciones en el pasado no querían que otros pasasen por ellas, sobre todo si esas eran fruto de la negligencia del pueblo redimido por Dios. Los levitas eran los siervos y ministros de Dios en la comunidad local y debían vivir de las ofrendas del pueblo de Dios. Los cristianos también tienen la responsabilidad de extender la obra del Señor mediante sus ofrendas en metálico en las iglesias, el primer día de la semana. Estos sacrificios semanales agradan a Dios y animan a sus siervos. Vayamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Son una ofrenda parecida a la que se presentaba cada día del Señor durante la fiesta de la semana. Hemos de ofrendar en proporción a la generosidad del Señor hacia nosotros. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2 nos dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y si vamos a 2 Corintios capítulo 9, versículo del 6 al 15 nos dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió
dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentarán los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes ama a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Ahora vayamos a la tercera fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas. Y esto nos va a hacer recordar la fidelidad constante de Dios. Si vamos a Deuteronomios, capítulo 16, versículos del 13 al 17. Y fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiestas solemnes a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegres. 3 veces cada año perecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en las fiestas solemnes de los panes sin levadura, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. La tercera fiesta, que era de los tabernáculos, que tenía lugar cada año en otoño, eran parecidas a la ocasión de acción de gracias por la cosecha. Era un momento para que todos se regocijen, un factor que se menciona especialmente al principio y al final de este breve relato. Y te alegrarás en tus fiestas. Una vez más, como en las Pascuas, las festividades debían durar toda una semana y las personas necesitadas de la localidad debían compartir las comidas especiales para señalar la ocasión. Ningún israelita era llamado a alegrarse si había otros que pasaban hambre. Esta fiesta era un recordatorio especial de la bondad constante del Señor para con el pueblo de su pacto. Otros pasajes sobre estas fiestas en el Antiguo Testamento la asocian especialmente con los años que los israelitas pasaron como refugiados, como peregrinos sin hogar, errantes por el desierto. El pueblo recordaba las experiencias de aquellos 40 años y su total dependencia de Dios, construyendo tiendas en las que vivía toda una semana. Y esto lo podemos ver en Levíticos, capítulo 23, versículos del 40 al 43. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol, hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiestas a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, y todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Si Dios no hubiera seguido siendo fiel con su pueblo durante aquel tiempo del largo peregrinaje, hubiera muerto en el desierto. A muchos cristianos les gusta dar gracias a Dios cada vez que se sientan en la mesa. Esta oración de acción de gracias nunca debe convertirse en una formalidad religiosa. En tales momentos hemos de pensar no solo en lo que recibimos constantemente, sino en los alimentos que carecen otras personas. La fiesta de los tabernáculos era un momento para compartir con los necesitados. Hemos de orar con inteligencia y ofrecer nuestra ayuda material en forma regular a quienes pasan hambre y privaciones en el mundo. Si vamos a Salmo 146, versículos del 5 al 10, dice: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados,
que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. El camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Todo hombre tenía que viajar 3 veces al año al santuario ubicado en la ciudad que sería designada como la capital religiosa de Israel. En esta fiesta los participantes debían presentar una ofrenda que fuera en proporción a lo que Dios les había dado. Dios no espera que demos más de lo que podemos, pero seremos bendecidos si damos con alegría. Para algunos dar el 10% es una carga difícil, pero para otros es muy poco. Saque cuenta de lo que tiene y luego dé en proporción a lo que le ha sido dado. Vayamos a ver los jueces en las puertas, y esto está me acompaña en Deuteronomio, capítulo 16, versículos del 18 al 22. Jueces y oficiales pondrás en todas sus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán el pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas excepción de personas, ni tomes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. El Palacio de Justicia en aquel entonces no era un edificio situado en el centro del pueblo, ni siquiera en la plaza principal. Estaba situado al borde de la ciudad, en la puerta de la muralla, edificada alrededor de la ciudad. El motivo para ello era que este era un lugar donde todos los ciudadanos entraban o salían de la ciudad. Era el lugar de reunión, así como la plaza de ese lugar de reunión en muchos de nuestros pueblos. Conociendo el corazón humano como Él lo conoce, Dios pronunció advertencias sobre distorsionar la justicia, sobre favorecer a algunas personas en perjuicio de otras y acerca de los sobornos. Y después habla sobre una arboleda que representaba un tema de idolatría y con la adoración pecaminosa de aquel entonces. Y es por eso que no debían plantar árboles cerca del altar de Dios. Eran de esas arboledas donde se erigían los altares e imágenes e ídolos dedicados a los dioses paganos. Si me acompañan a Levíticos, capítulo 26, versículo 1, dice: no haréis para vosotros ídolos ni esculturas, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para que inclinaos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Estos versículos tenían por objeto evitar un gran problema que los israelitas enfrentarían al llegar a la tierra prometida. Aunque tenían a Josué como su líder nacional, no cumplieron con el mandato ni seleccionaron a otros líderes espirituales para que guiaran a las tribus, distritos y ciudades con justicia y sabiduría divina. Debido a que no designaron jueces sabios y administradores santos, la rebelión y la injusticia infectaron sus comunidades. Designar o escoger funcionarios que sean sabios y justos es una gran responsabilidad. En su esfera de influencia, ya sea en la casa, la iglesia, la escuela o el trabajo, ¿estás haciendo lo posible por que prevalezca la justicia y la santidad? Como Israel descubriría más adelante, si no escogemos líderes que defiendan la justicia, nos esperan graves dificultades. Y no nos olvidemos, hermanos, como dice el Salmo 16, versículo 2, en la versión Nueva Biblia Viva: tú eres mi Señor, todo lo bueno que tengo viene de ti. Dios los bendiga, hermanos. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer
Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad. Quiero ser